Comenzamos esta segunda parte haciendo una reflexión sobre lo que hemos hablado en la anterior, y es que vamos a ver cómo la educación es un instrumento para poder diseñar o por lo menos intentar planificar un estado entendido como un elemento ideológico que guía los destinos de las personas que viven dentro de un país. Vamos a ver cómo la educación, sea individual, sea colectiva, eh, tiene elementos de la moralidad, de la ciudadanía, ¿por qué no de la religiosidad y, por así decirlo, de las interacciones vinculares? Es decir, un- una forma de dar sentido a las capacidades y dar sentido a las posibilidades que los individuos deben tener para poder vivir en comunidad. Ahora, esta educación siempre va a estar mediada, por supuesto, por las ideologías reinantes, por la política reinante en su momento como una forma de hacer las cosas. Ahora vamos a ver que hemos tenido procesos de encuentro y desencuentro. El siglo XXI está marcado por, entre otras cosas, el advenir de corrientes más pragmáticas y corrientes de pensamiento muy diversas. Esta segunda parte va a ser precisamente la exploración de esas corrientes diversas que hasta ahora, 20 años del siglo XXI, aparecen. Veremos si esto, bueno, cómo va a continuar el resto del siglo y veremos, esperaremos que de una u otra forma siga siendo la utopía de la educación, bueno, el elemento central para el desarrollo de las sociedades. En este video vamos a adentrarnos en los elementos de la globalización y la digitalización. ¿Qué ocurre en este espacio con la desigualdad social y qué pasa con la educación como una forma de enfrentarla? El feminismo y sus enseñanzas para la sociedad, el postcolonialismo y el movimiento anticolonialista y la ecología. Es decir, qué ocurre con lo que hacemos con nuestro ambiente. ¿Debe este tema estar allí? ¿No debe estar? ¿Es algo accesorio o es algo central el vivir ecológicamente? Vamos a ver un poco esto y vamos a ver cuáles son las ideas que reinan en este siglo sobre estos contenidos. La globalización de la educación en un mundo interconectado va a plantear unos desafíos interesantes. La globalización ha aumentado realmente y esta interconexión cultural y económica se ha multiplicado exponencialmente. Pero también se han logrado documentar, experimentar y notar un cierto grado de acento, es decir, de un incremento en las desigualdades. Lo que va a plantear la educación de cara a la globalización y a la interconectividad será que va a ser importante promover y fomentar una suerte de ciudadanía global, donde el respeto a la diversidad, a las tanto culturales como de género, como de sociales, esté marcado por una accesibilidad digital a todo tipo de plataformas, ¿no? ¿Será la Internet entonces un derecho de cuarto orden, pero un derecho adquirido por la sociedad? Esta accesibilidad a la Internet va a permitir que todas las personas podamos acceder a información específica, necesaria y práctica para lo que hacemos, ¿no? Estamos hablando de un estudiantado integrado. Vamos a hablar de una educación en la era de la información. Vamos a hablar de también un desafío, porque la digitalización transforma la educación y a su vez ha creado brechas entre un lado y otro. Es decir, la accesibilidad a la computadora, al teléfono, a la internet, generan hoy día un abismo entre el que conoce y el que no conoce, entre el que domina y no domina la información.
Así que en esta era de la globalización y digitalización nosotros tendremos que buscar, y se plantean los grandes movimientos de globalización y digitalización más integradores, que es importante hacer que sea accesible la tecnología como un elemento crítico en este caso. Y fíjense qué interesante, antes eran las ideas, bueno, ahora es la tecnología. Las formas de acceder a la tecnología va a ser fundamental, bueno, porque el Internet ha venido a permitirnos una gran biblioteca de Alejandría, por así decirlo, en las múltiples computadoras interconectadas de la red oscura o en las múltiples computadoras mediadas por servidores más comerciales como la red que ya conocemos, HTTP, ML. Así que este proceso de desarrollo de competencias y de formas va a estar entonces ligado más a la desarrollo de competencias digitales, es decir, cómo navego, cómo programo, cómo me vinculo y cómo extraigo información y qué hago con esa información. Esta digitalización va a decir, bueno, hoy es importante, sí, aprender de matemáticas, pero también aprender de programación y de cómo pensamos, las formas en las que el Internet va a dar acceso o no acceso. Es decir, va a ser importante el uso de la tecnología, incluso como una extensión de nosotros mismos. Esto es fundamental en los tiempos de hoy para poder dar cuenta de cuál va a ser el desarrollo o qué queremos que sea el desarrollo de las sociedades venideras. En tiempos de digitalización y de globalización, bueno, como bien dijimos antes, van a aparecer de una manera más cruda las desigualdades sociales. Va a haber la necesidad, y es la necesidad de los movimientos de reducción y de recuperación de derechos y de restitución de derechos sociales y de justicia social, van a aparecer con una gran medida. Es decir, vamos a hablar de movimientos no solamente digitales, sino reales, que están en en el espacio de lo cotidiano y que no solamente habitan en lo virtual, ¿no? Vamos a hablar de movimientos sociales que persisten en subrayar que existen cada vez más desigualdades estructurales, que esas desigualdades estructurales limitan el acceso a la educación, que la educación no es equitativa y que como no es equitativa también genera una forma muy cruda, muy dura de dominación de aquellos que tienen el acceso a la información o el acceso a las condiciones de vida y a la tecnología. Va a hablar entonces y va a tener como perspectiva utilizar la educación crítica para empoderar, que es la palabra de estos tiempos, a los estudiantes para desafiar las estructuras sociales injustas, las desigualdades y las formas en las cuales unos estratos dominan a los otros o simplemente no se percatan de su existencia. Va a ser interesante porque estas desigualdades, como hay accesibilidad a la educación, pero como hay accesibilidad a la tecnología, esta se da de una forma disgregada, desigual y poco eh, accesible. Ahora, esa inaccesibilidad también va a hacer que el sujeto, que la persona, no pueda llegar a ciertos niveles y continúe siendo parte de lo que Marx en su momento va a hablar del proletariado, es decir, va a estar siempre supeditado al que conoce. Hablar en estos tiempos, en el siglo XXI, de sociedades de la información también es hablar de la sociedad como tal, es decir, vamos a hablar de eh, quienes desarrollan las ideas, quienes programan las ideas y quienes usan las ideas. Y en este caso, esto está mediado directamente por la tecnología, que es lo que nos permite el acceso a ese mundo que antes, otrora, fuese abstracto de la virtualidad, que ahora es parte de la realidad en la que nos encontramos. Si la realidad hoy día es virtual y es física. El feminismo, un movimiento que tiene ya mucho tiempo, digamos que un siglo por lo menos, eh, nace como movimiento de restitución de derechos, pero realmente es quizás uno de los movimientos ideológicos que más han aportado al desarrollo de el cuestionamiento y la emancipación de las ideas tradicionales, ¿no? No solamente porque se puede hacer un feminismo antiestructural, sino también porque hay un feminismo muy reflexivo, en el cual nos plantean la idea de los roles y de las desigualdades, ¿no? Nos va a hablar el feminismo de la desigualdad de la mujer dentro de las ya desiguales formas, ¿no? Es decir, que ser pobre ya es desigual, pero ser pobre, ser mujer,
es aún más desigual, y ser pobre, ser mujer y tener hijos es aún más desigual. El feminismo nos va a plantear que realmente en el contexto de la educación va a ser importante dar cuenta que la misma educación y las instituciones han servido para perpetuar la desigualdad del género. A pesar de todos los avances, ¿no?, que hemos logrado en las últimas décadas sobre la digitalización, sobre la globalización y todo lo que hemos estado hablando, esta desigualdad social es más desigual para la mujer. Va a plantear que como desafíos lo que debe existir es una estrategia general de eh, incorporación y de revisión de las diferencias de género, ¿no? Es decir, de dar cuenta de que hay diferencias eh, reales y diferencias totalmente imaginarias, y que esas diferencias imaginarias son las que oprimen a todas las personas, ¿no? Esto, los desafíos incluyen, por supuesto, la persistencia, combatir la persistencia de estereotipos de género, la subrepresentación de las mujeres, las formas en las que las mujeres no aparecen dentro de las disciplinas académicas o tecnológicas, y las múltiples barreras que enfrentan las niñas y mujeres para acceder a la educación, siendo por supuesto una de ellas esta idea de que la mujer es la que debe ser la responsable tanto del cuidado, la alimentación, como del soporte emocional o la ayuda de los enfermos, ¿no? Esto por supuesto le limita la accesibilidad de la educación. Una educación feminista va a plantear una educación más igualitaria entre los géneros, va a dividir transversalmente estas desigualdades que ya existen de forma horizontales y ya están desigualdades dadas por las clases sociales. Pues entonces en este caso estamos hablando de una desigualdad más bien de género, de roles, de aparentes asignaciones de tareas que no son tal y que se hacen de una forma muy eh, particular para que la mujer pase a ser un objeto mucho más vulnerado, una persona mucho más vulnerada y un objeto de mayores desigualdades. Las escuelas, las universidades, a menudo continúan siempre reproduciendo estereotipos de género a través de las materias, las formas, e incluso a través de las autoras que desaparecen en la historia, ¿no? Vamos a ver cómo la sociedad impone a los estudiantes estos estereotipos y va a buscar que se reproduzcan una y otra vez, ¿no? No solamente hay menos niñas y adolescentes, mujeres estudiando, sino que también hay muy pocas profesionales en mundos y espacios como la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, ¿no? Existen desigualdades en el acceso al éxito y el éxito de las cosas, porque bueno, ellas enfrentan mayores dificultades. Entonces fíjense cómo esto va a ser fundamental, ¿no? Hay violencia de género en el ámbito educativo, hay violencia de género en las escuelas y hay violencia de género en las universidades, violencia que se da tanto simbólica como real. Y esto es algo al que hay que atender. Es interesante ver cómo ellos nos logran hacer ver que, bueno, existe, entre otras cosas, un acoso sexual, un bullying y una discriminación a las mujeres, que es duplicada y triplicada por esa condición. Es decir, no solamente se es gordo y entonces se burlan del gordo, sino que cuando es gordita la muchacha puede ser un bullying aún más perverso con ella, ¿no? Porque lastima su propia imagen y su forma de ser y sus elementos del yo. Bien, este tipo de violencia no solo afecta al bienestar del estudiante, sino afecta a su capacidad de aprender y participar plenamente de la vida, ¿no? Así que va a ser importante tener un currículum inclusivo y tener educación de género en este caso. Fíjense cómo este movimiento nos va a aportar una visión distinta de las desigualdades, pero también una salida muy pragmática, muy directa a lo que sería el gran problema de la educación en este caso. Así como tenemos dificultades con, ya lo vimos, de lo social, las desigualdades, también tenemos dificultades y existen propuestas del feminismo. Vamos a encontrar una postura muy interesante que es la postura del poscolonialismo, ¿no? La postura del poscolonialismo realmente lo que va a buscar es la reaparición y la reimaginación de los espacios educativos como elementos para las múltiples culturas, ¿no? Vamos hablando de que
La educación también genera barreras de inequidad y hace que los poderes coloniales, es decir, por ejemplo, en los lugares donde existen pueblos originarios, pues se dé una educación en idioma castellano, por ejemplo, acá en Argentina, anulando los elementos culturales de esa población y de esos pueblos originarios, ¿no? Aquí va a ser importante que la educación postcolonial busque descolonizar precisamente el currículo e incorpore no solamente el idioma, sino también ciertos elementos de la cultura. Hay bases epistemológicas desde el conocimiento de lo popular, de lo cotidiano y de lo ancestral, que son dignas, merecedoras de atención y que deben ser atendidas, en efecto. Ahora, es importante que se haga una revisión, una visión más inclusiva y plural que incorpore los valores de diversas formas de conocimiento y de saberes de las comunidades, y no solamente de las comunidades, sino además de los pueblos en general. La ecología va a ser uno de los últimos elementos que vamos a estudiar, y la utopía desde la ecología, la utopía de la educación desde la ecología va a plantear una educación sostenible, es decir, algo que pueda aportar a la naturaleza y no nos haga competir con ella ni depredarla, ¿no? La crisis ecológica global ha marcado un cambio climático y una pérdida de la biodiversidad importantísima, así como una degradación de los ecosistemas. Así que la ecología nos va a presentar un desafío importantísimo a la humanidad. Y es esto del contexto de la educación que juega un papel, bueno, crucial. La educación de un sujeto, de una persona que se dedique a entender que es parte de un ecosistema y que como parte de ese ecosistema me debe y está obligado a mantenerlo, ¿no? Generando, bueno, un principio básico de dar cuenta que nosotros integramos a la naturaleza, ¿no? Ahora, la educación ambiental es una educación para una forma de vivir ambientalmente, conscientes de lo que hacemos, de la cantidad de basura que producimos y del daño de nuestra existencia sobre lo que es el mundo, ¿no? Esto implica no solo impartir conocimientos sobre los problemas ambientales, sino también fomentar actitudes y comportamientos que promueven la sostenibilidad de la vida diaria. A pesar de las creencias de la conciencia sobre la necesidad de educación ecológica, la verdad es que muchísimos sistemas, muchísimas formas de, eh, de no dar cuenta de lo importante de esto existen hoy día en nosotros, no solamente en los jóvenes, sino también en los adultos. No nos damos cuenta que la sola huella de nuestro pie ya cambia el ecosistema. Y esto va a ser fundamental en estos tiempos que queremos que en esta plena industrialización del mundo, en esta plena desarrollo de lo digital, podamos abordar determinados elementos que nos permitan avanzar sobre una vida futura mucho más sana y menos contaminada, por así decirlo. Para enfrentar estos desafíos es necesario fomentar una educación sostenible, como hemos hablado, que inspira no solo el conocimiento, sino también la acción ecológica. Esto significa que los estudiantes deben ser, bueno, bien capacitados para comprender la complejidad de los problemas ambientales y para actuar de manera proactiva en la búsqueda de soluciones de estos problemas que hemos generado nosotros mismos. Hemos llegado a la segunda parte de esta utopía, este viaje por la utopía. Hemos hablado de los retos del siglo XXI en las utopías en la educación del siglo XXI. Y ahora nos queda la tercera parte, que es hablar de los elementos que acompañan la utopía de la educación en América Latina específicamente y que influyen directamente en la Argentina que hoy conocemos.